Santo, porque eso va a marcar la diferencia, joven. Allá afuera el mundo puede ofrecer muchas cosas, pero la verdadera marca es la que Dios pone en nuestra vida. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, amados, pues usted ahora nos ve aquí, pero todo tiene un inicio, un origen. Amén. Y lo más importante es que nuestras vidas están en las manos del Señor desde antes de nosotros nacer. De hecho, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió. Amén. En mi caso tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano y de crecer en una familia pastoral, junto con mis amados padres, pastor reverendo Luis Montes, mi amada madre, la pastora Esther de Montes, que durante toda su vida matrimonial nos dieron un ejemplo intachable hasta el día de hoy, de amarse entre ellos, de respetarse. Puedo decirle ante Dios que en 37 años que Dios me ha dado de vida, nunca los vi a ellos discutiendo, peleando, faltándose el respeto, y más bien sirviendo a Dios de todo corazón, con todo su amor por esta bendita obra del Señor. Toda la vida pues hemos estado en esta preciosa obra del Movimiento Misionero Mundial, donde Dios nos ha bendecido a todos mis hermanos, mi familia, a mis padres que nos enseñaron a amar, respetar y servir a Dios en esta bendita obra. Creo que escuchar testimonios de hermanos que tuvieron que padecer, sufrir, lo lleva a uno a agradecerle más a Dios del privilegio de estar en un hogar cristiano, del privilegio de crecer en una familia pastoral aún más. Pero aunque uno crezca en un hogar cristiano y conoce a Dios, conoce la palabra, conoce la doctrina, siempre se va a necesitar un trato profundo de Dios en nuestras vidas. Amén. Que Dios trate con uno de una manera especial, poderosa. Y recuerdo esos tratos de Dios en convenciones como estas, donde la presencia de Dios se movía, donde el Espíritu Santo nos ministraba, nos bautizaba. Había cosas tremendas, poderosas. Y en una actividad como esta fui orándole al Señor. Señor, quiero casarme de aquí a 4 años. Señor, quiero casarme de aquí a 4 años. Y yo pensaba, 4 años es bastante. Y en esa convención estaba nuestro amado pastor reverendo Humberto Henao. Él era oficial de la obra en Colombia. Y él estaba predicando, contando su testimonio. Y mientras él hablaba, predicaba, el Espíritu Santo habló a mi vida en voz audible. Y me dijo, si tú quieres lo que yo tengo para tu vida, tienes que esperar 8 años. Y yo miraba para todas partes a ver quién me había dicho eso. Entendí que era esa voz audible de Dios. Y yo le dije, no, Señor, mucho, 4 años. Y el Señor me lo repitió otra vez, si tú realmente quieres lo que yo tengo para tu vida, tienes que esperar 8 años. Y entonces yo entendí, o lo tomas o lo dejas. Me arrodillé a llorar, a pedirle a Dios ayuda, misericordia, Señor, ayúdame, fortalézcame, guárdame, mete tu mano. Tenía yo 19 añitos para la época, pero recibí ese reto de Dios, recibí ese trato de Dios, guardé eso en mi corazón. Esto pocas personas lo saben hoy en día. Gloria al nombre del Señor. Y fue pasando el tiempo, yo me despreocupé de novia, me despreocupé de con quién me iba a casar, me metí más con Dios, me preparé física, intelectual, espiritualmente, psíquicamente, gloria al nombre del Señor, porque creía que Dios me estaba dando un tiempo importante para lo que Él me quería dar. Entendí que era un privilegio muy grande que Dios, yo dije, ¿cómo Dios tan grande se preocupa de mi esposa en el futuro? Amén, Él ya la tiene, yo decía, ya la tiene, ya la está preparando. No, en ese momento ya me olvidé cómo se llamaba, dónde vivía, quién era. Bueno, porque yo sé que cuando Dios da algo, hermano, supera nuestras expectativas.
Cuando Dios da algo, va más allá de nuestros sueños. Como todo joven tenía mis planes, mis ideas, pues ese día todos mis planes y mis ideas se vinieron a tierra. Fracasé en todos mis planes y mis ideas, amén. Pero qué bueno es aceptar el plan de Dios a nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor para siempre. Pasó el tiempo, yo le servía a Dios, iba a estas actividades, no iba pendiente de novia, no iba pendiente de lucir, iba pendiente era de buscar a Dios solamente, de los tratos de Dios. En esa búsqueda Dios empezó a tratar con mi vida la obra misionera, y esa llama misionera, hermano, ese clamor por la obra misionera, esa carga por la obra misionera. Dios me hablaba muchas cosas de las naciones, de muchos lugares, de mucha gente esperando, tratos de Dios hermosos, especiales, que lo mantienen a uno firme en medio de esos estudios, tentaciones de las tinieblas, de todo tipo, hermano. Pero ese sueño, esa ministración, ese deseo, ese llamado de Dios nos hizo mantenernos en integridad, en fidelidad para nuestro Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Dios honra a los que le honran, hermanos. Amén. En ese tiempo, pues, estaba mi esposa en otro continente. Yo en el continente latinoamericano, mi esposa por aquí en Europa. Y en ese momento de espera, pues Dios también estaba tratando con ella. Y le voy a dejar con unas palabras que ella también nos cuente. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor. Pues así, querido hermano, yo también nací, bueno, a la edad de 6 años mis padres conocieron de Dios, entonces prácticamente crecí en un hogar cristiano. El ejemplo de mis padres pues siempre fue intachable. Por la misericordia de Dios pues crecí en un hogar donde estaba el amor, donde nos dieron un buen ejemplo, un gran ejemplo. Y uno veía eso, ¿no? Como un matrimonio lleno de amor, un matrimonio que se amaba. Y ese es el deseo que crece en el corazón de un niño, es decir, yo un día quiero un hogar así, yo un día quiero una familia así, gloria al Señor. Hermanos, yo crecí y cuando en la adolescencia, pues la enfermedad golpeó mi vida. Y llegó un momento en que a mis padres le dijeron, bueno, quizás ella no viva mucho tiempo más, porque ella sufre un asma que no la podemos tratar, es un asma alérgica, y cualquier día le decían a mis padres, cuando entren en la mañana ella quizás habrá muerto en la cama. Entonces, pues ese fue un impacto, ¿no? Y para mí como adolescente, como joven, era algo que uno decía, Dios mío. Pero yo recordaba que a la edad de 6 años, Dios había tratado con mi vida, Dios me había puesto una carga en mi corazón. Yo sentía una carga por servir a Dios, una carga que la gente no entendía. Muchos decían, con 6 años quizás escuchó algo, quizás ella escuchó a otro hablar de lo que es servir a Dios. Pero hermano, era algo real, era algo que Dios había puesto en mi vida, era un anhelo por servir a Dios. Y cuando la enfermedad golpeó mi vida, yo decía, Señor, pero ¿qué sentido tiene si tú me has llamado, si tú me has dicho que yo voy a servirte? ¿Cómo puede ocurrir esto? ¿Cómo puede ser? Y hermano, por la misericordia de Dios, en esa espera, en ese trato, pues Dios trajo al pastor Edelmiro de África y Dios lo usó para sanar mi vida. Doy gloria a Dios. Pero hermano, eso fue una sanidad que Dios hizo a mi vida, pero yo sentí la gloria de Dios en ese momento. Aunque los médicos no entendían después y decían, no puede ser, es algo que no entendemos, es algo que no puede ocurrir así de la noche a la mañana. ¿Cómo que esta chica ya está bien? No lo entendemos y no dábamos nada por ella. Pero hermanos, así es Dios. Dios es un Dios de milagros, Dios es el Todopoderoso. Amén. Y si Dios ha dicho algo, Dios no es un Dios que crea ilusiones por crearlas. Dios es un Dios que cumple lo que promete. Y ese Dios que a mí me habló de que yo le iba a servir, que yo iba a ser un instrumento para Él, hermano, llegó el momento en que Él sanó mi vida, pero esa sanidad yo lo sentí, que Él me dijo, yo te voy a sanar, pero para que me sirvas. Él sanó mi vida, hermanos, no para que yo estuviese por allá disfrutando, sino para que sirviese a Dios. Y hermanos, ese fue un anhelo que estaba en mi corazón, pero ya uno crece con ese llamado de Dios, con ese anhelo de servir a Dios, y uno va viendo, hermano, uno va viendo hogares, uno va viendo vidas.
Y uno dice, bueno, yo crecí en un hogar donde reinaba el amor, pero uno también veía alrededor hogares que estaban fracasados, hogares que no habían crecido bajo la voluntad de Dios. Y ese es un temor como joven que llega al corazón. Y uno dice, Dios mío, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Cómo va a ser mi hogar? ¿Con quién me voy a casar? Realmente, ¿cómo va a ser mi hogar? No sé cómo va a ser, pero qué lindo, hermano, que aunque uno tenga esas preguntas en su vida, uno diga, Señor, para no fracasar, yo quiero el hogar que tú tienes para mí. Yo quiero el esposo que tú tienes para mí. Hermanos, porque la clave, querido joven, la clave de un hogar que triunfe está en que el hombre o la mujer que Dios ponga a tu lado sea el que Dios ha escogido para ti. No el que a nosotros nos parezca, no el que nosotros creamos que puede ser, sino aquel que Dios ya tiene preparado. Hermano, a Dios no le importan distancias, para Dios no existen continentes, para Dios no existen diferencias, Dios es el que une las vidas. Hermano, puede parecernos, a nuestro parecer podemos decir, no, es que a mí me parece que si yo elijo, hermano, pero si usted y yo elegimos, vamos a fracasar. Si usted y yo elegimos por acelerarnos, por apresurarnos, vamos a salirnos de la voluntad de Dios. Hermano, es mejor esperar unos años, como decía mi amado esposo, es mejor esperar unos años en la voluntad de Dios que esperar toda una vida lamentándose y diciendo, no tengo lo que Dios quería para mi vida. Es mejor esperar un poquito. Esperar solamente un poquito y decir, yo voy a esperar, yo voy a sujetar esta carne, yo voy a sujetar este deseo que es humano en la voluntad de Dios. Porque cuando Dios nos hace esperar, no es porque Él sea caprichoso, sino porque Él está preparando nuestra vida. Porque Él está preparando a nuestro esposo, a nuestra esposa. Hermanos, cuando mi esposo le hablaba a Dios de que él quería casarse, él no podía haberse casado conmigo. Nosotros nos casamos, yo tenía 20 añitos cuando me casé. Si hubiese sido con la edad que él quería, hermanos, yo hubiese tenido 16 añitos. Entonces, no es capricho de Dios, hermano. No es que Dios diga, no, yo quiero hacerte esperar porque quiero que esperes. No, hermano, es porque Dios está preparando. Si usted tiene que esperar, espere en la voluntad de Dios. No se apresure, porque cuando nos apresuramos, después viene la lamentación, después viene el llanto, el sufrimiento. Pero qué lindo es esperar la voluntad de Dios. Y cuando Dios nos dé aquel hombre, aquella mujer que Dios ya ha preparado para su vida, usted podrá tener un hogar triunfante. Usted podrá tener un hogar bajo la voluntad de Dios. Un hogar que le sirva a Dios. Hermano, porque el motivo de formar un hogar es para servir a Dios, es para que el hogar esté rendido a los pies del Señor. Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Pero usted se estará preguntando, ¿y cómo se conocieron? La curiosidad, gloria al Señor. Bueno, amados, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, de esa palabra que Dios me había dado, yo le dije, Señor, ya han pasado unos años, se acerca la hora. Tenía yo ya cerca de los 26 años, algo así. Y yo le dije, bueno, Señor, en mi habitación allí solo, hablando con Dios, acostado en mi cama, ya había terminado de orar. Me vino eso a la mente y le dije, bueno, Señor, ya han pasado unos tiempos. Me acordé, bueno, el Espíritu Santo le trae a uno esas cosas. Y me gustaría conocerla, me gustaría saber dónde vive, cómo se llama, cómo es. Gloria al Señor. Y empecé a hablar con Dios ahí y sentí que Dios había escuchado ese comentario que yo le estaba dando a mi Dios en ese momento. Y llegó el momento, amados, de que cuando Dios quiere hacer algo, no hay nada que lo detenga. No hay distancia. Es una historia que yo la asocio con Isaac y su esposa, que vivían una distancia considerable el uno al otro, pero cuando Dios los quiso unir, los unió y punto. Y usted ve que el hogar de Isaac tuvo una sola esposa, amén. Isaac amaba a su esposa
y se ve que era un hogar feliz, se ve que era un hogar fiel, se ve que era un hogar realmente de Dios. De hecho, es un tipo de la iglesia. Isaac es un tipo de Jesucristo. Eliezer es un tipo del Espíritu Santo que fue y buscó a la amada para su amado. Gloria al nombre del Señor para siempre. Y vino el momento del impacto, ¿no? Cuando la vi por primera vez, bueno, no caí de isofacto porque Dios tenía planes con nosotros. Y el Señor me dice, esa es. Y hay, usted me entiende, hay ese pequeño momento de, ¿será verdad? Gloria al nombre del Señor para siempre. Y yo le dije, bueno, Señor, es más de lo que me esperaba, es mucho para mí. Y amén. Y recuerdo que le dije al Señor, así que Él no te sirve. Gloria al nombre del Señor para siempre. Y a su nombre. Amén. Por supuesto, Dios superó todas mis expectativas y luego me vi en una situación que comencé a entender todos los planes de Dios, los propósitos de Dios. Yo nunca había salido de mi país, nunca había tomado un avión. Sí, mis padres fueron misioneros por toda Venezuela, pero ahí en el país. Y ni por la mente de sacarme el pasaporte y luego todos esos trámites y todas esas cosas, y recordando todas esas administraciones de Dios. Pero Dios nos empezó a abrir puertas, por supuesto. Siempre está la oposición de las tinieblas, amén. Y infinidad de cosas, pero cuando Dios está en el asunto, hermano, no hay oposición, no hay diablo, no hay demonio, no hay distancia, no hay nada que pueda detener los planes de Dios. El primer estorbo en los planes de Dios somos nosotros mismos. El primer estorbo, el primer peligro. Pero si nosotros nos guardamos para Dios en integridad, en fidelidad a Dios, nada puede detener lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Luego conocer a mis suegros, que Dios me ha regalado unos segundos padres con ellos, unas personas súper cariñosas, súper amables. Dios nos unió en la familia, el primer extranjero y peregrino en esta familia española. Gloria al nombre del Señor. Todos los familiares pues me recibieron. Dios me dio la gracia, hermanos, con mis suegros, con los familiares de mi esposa, con sus primas, con sus tíos, con sus tías. Gloria al nombre del Señor. Con todos, para la gloria del Señor, lo digo, me la llevo súper bien, me tratan súper bien, tratan a mis hijos súper bien, y tenemos una relación pues familiar muy hermosa, muy bonita, hermano, porque Dios es bueno y es real. Amén. Gloria al nombre del Señor para siempre. Y tener esa confianza de que, como le digo yo, a veces conversando con algunos amigos, pastores, en medio de problemas, yo le digo, Señor, yo este hogar no lo busqué, esta esposa yo no la busqué, yo no la elegí, yo simplemente la acepté porque tú me la diste. Este hogar, estos hijos son tuyos, tú me los diste, tú sabes lo que va a hacer con nosotros. Esa es mi confianza en Dios, que yo no me levanté una mañana y dije, me voy a casar. Siempre le tuve más bien mucho recelo a esta decisión, que es la decisión más importante en nuestra vida después de la salvación. El con quién me casaré. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pues sí, amados hermanos, yo deseaba un esposo que tuviese el llamado de Dios, pero un esposo que sobre todas las cosas amase a Dios. Porque, hermanos, cuando el hombre o la mujer que Dios le dé va a amar a Dios sobre todas las cosas, eso va a permitir que la ame a usted, que la respete y que su hogar esté fundamentado en Dios, que es lo más importante. Yo en la misericordia de Dios, hermano, le pedí a Dios 3 señales. Y yo le dije que el hombre que iba a ser mi esposo tenía que cumplir esas 3 señales. Si se daba la primera, la segunda, pero la tercera no se daba, yo iba a dar por entendido que no era el hombre de Dios. Tenían que ser las 3. Entonces yo estaba tranquila con eso. Tenía que cumplir las 3 señales y si no, pues no pasaba nada. Cuando llegó aquí mi amado esposo, gloria al Señor, pues llegó un momento, hermanos, en que
para no alargarnos, hermanos, llegó la primera señal. Y bueno, uno se impacta, ¿no? Cuando uno le pone una señal a Dios y de pronto esa señal se cumple, uno dice, Dios mío, pero tranquilo porque no pasa nada, porque solo es una. Son de 3, apenas es una, no pasa nada. Puede ser casualidad, puede ocurrir algo, no pasa nada. Pero cuando llega la segunda, ahí ya uno sí dice, Dios mío, llegó la segunda. Quizá usted está diciendo, ¿y qué señales? Gloria a Dios, vamos a decirle la segunda. Amén. Vamos a decirle una solamente. Una de esas señales, cuando es Dios, hermano, esa señal tiene un doble milagro. Amén. Antes, pues, cuando hablaban de la tecnología me reía, porque eran los SMS y los correos electrónicos, no había más. Por lo menos yo no conocía más. Y recibí un SMS de un joven amigo que vive a 24 horas, él vive todavía allá, 24 horas donde yo vivía. Yo vivía en el oriente del país y él vive en el occidente del país. Y recibo un versículo bíblico en Proverbios capítulo 16, verso 3. Proverbios 16, 3. Yo lo leí y el versículo no me dijo nada. Y yo lo leí, bueno, siempre la palabra es la palabra, pero a veces versículos que lo impactan a uno. Y entonces le iba a dar borrar, era un Nokia, borrar, confirmar, y cuando le iba a dar sí, sentí la ministración del Espíritu Santo y me dice, ese versículo no es para ti. Y yo entonces lo bloqueé para no borrarlo accidentalmente. Lo bloqueé y lo tuve como 6 meses bloqueado ahí en el móvil. Y una vez hablando con mi esposa, que ni por asomo que iba a ser mi esposa, entonces hablando con ella, el Espíritu Santo me ministra otra vez, viene sobre mi vida y me dice, ese versículo es para ella. Gloria al nombre del Señor. Un doble milagro, hermano. Y uno inocente de la vida, ni idea de que esas eran señales que ella estaba pidiendo. Desbloqueo el SMS y se lo reenvío. Pero imagínense, ni pendiente, ni nada. Yo más bien me daba cosa porque era simplemente una amistad y me parecía como un poco irrespetuoso. Pero era un versículo de la palabra, hermano, no era nada, ni con florecitas, ni corazoncitos. Eso no existía para la época, o no sé si existía, pero yo no lo conocía, gloria al nombre del Señor. Entonces yo le envié ese versículo, un versículo muy sencillo, muy hermoso, que nos habla de que... El versículo dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Amén. Entonces estaba yo encomendando ahí a Dios mis obras sin darme cuenta. Gloria al nombre del Señor. Y ella lo recibe y ya era la segunda señal. Amén. Era una segunda señal, una cosa que después que yo me enteré de todas las señales, porque cuando uno tiene a Dios, hermano, voy a decirlo de una manera así un poco extraña, uno juega con ventaja. Amén. Sépame entender. Y cuando yo hablaba con ella, entonces el Espíritu Santo me ministraba de su pasado, de su presente y de su futuro. Y yo decía, yo no entendía eso a veces me quería como hacer sospechar, pero decía, no, ni hablar, o sea, el Señor reprenda. Gloria al Señor. Y yo le hablaba lo que Dios me decía, y ella pues más dura que sancocho de piedra. Amén. Gloria al Señor, fuerte allí, firme, como si nada, como que no sentía nada. Y yo le hablaba, eso es lo que Dios me decía, mire, Dios va a hacer esto, tiene esto. Y luego empezó como a preocuparme esa situación. Y yo, Señor, guarda a esa mujer, ayuda a esa joven, bendícela, guárdala, que ella se case con un hombre tuyo, que... Tremendas esas cosas, hermano. Gloria al Señor para siempre. Y a su nombre. Bueno es Dios. Amén. Hasta que empecé a sentir un sentimiento allí
Y yo dije, no, esto no, tengo que reprender esto porque no voy a enamorarme así. Así que no. Me negaba a eso. Y estaba en un culto de oración en la iglesia. En la primera silla era mi sitio. Y ahí orándole al Señor, Señor, mira esta situación. Yo estaba llorando en la presencia de Dios. Ya estaba más envuelto de lo que yo creía en ese sentimiento. Y empecé a llorar, Señor, saca esto de mi corazón. Señor, ayúdame, Señor, toma el control. Señor, yo no quiero que esto sea de esta manera, obra. Y Dios tomó a una pastora en danza y hablando en lengua y se fue hasta donde yo estaba y me puso las manos. Y me habló el Señor en profecía y me dice, no ores así, porque tus bendiciones las vas a recibir por fe. Y la tomó el Señor otra vez y se regresó como a la quinta silla donde estaba, danzando y en lenguas. Y yo le dije, no, Señor, espera, aquí faltó algo. Yo, no, Señor, aquí faltó algo. ¿Y qué hago con ella? ¿Y qué pasa con ella? ¿Y qué hago con este sentimiento, Señor? No, confírmame ya. Yo no me quedo tranquilo, Señor, por la fe. Trae a esa mujer otra vez aquí. Y la trajo el Señor otra vez. ¡Aleluya! Yo agarrado ahí con Dios y entonces me puso la mano otra vez y me dice el Señor, ve en pos de ella. Y yo dije, listo, gloria al Señor. Esa fue mi confirmación en Dios de tantos propósitos, ministraciones de Dios. Muchas se han cumplido, otras estamos esperando que en el tiempo de Dios se cumplan, hermano, pero si hay algo que tiene Dios es que es real y que cumple lo que Él promete. Gloria a Dios. Así es, querido joven, el motivo de este testimonio no es sino que puedas ver que si esperas en la voluntad de Dios, Dios te va a dar más de lo que tú esperas. Dios te va a dar más allá de donde llegan tus sueños. Un esposo o una esposa no es algo que... No es una profesión que mañana la puedo cambiar. No es una ciudad de la que mañana me puedo mudar. Casarse es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. No es algo que hoy me gusta, hoy sí estoy decidido y mañana me levanto y ya he visto que no. Un esposo es aquel con el que lo más importante es que nos una esa espiritualidad, ese deseo de servir a Dios. Ese deseo, ese anhelo de decir, es la persona con la que voy a orar, es la persona que va a tomar mi mano en los momentos duros, en los momentos difíciles. Hermanos, al principio cuando nosotros dimos el paso de decirlo, mire, esto es de Dios, hubo quien dijo, ese matrimonio no va a llegar a ningún lado, eso es simplemente ilusión, eso es simplemente algo del hombre. Pero cuando uno tiene la seguridad de que algo es de Dios, Dios es el que respalda, Dios es el que confirma, hermano. Y han pasado ya casi 10 años y hasta aquí, hermano, hemos visto la gloria de Dios. Ha habido momentos duros, momentos difíciles, hermano, pero se han podido tambalear muchas cosas, pero el matrimonio, por la misericordia de Dios, nunca se ha tambaleado. Nuestra mano siempre ha estado ahí unida a pesar de momentos duros, de tribulación, pero hemos podido ver la gloria de Dios. Y hemos visto que cuando es Dios el que une, cada momento duro, cada momento difícil, eso sirve para que el amor crezca aún más. El mundo, hermano, dice que el amor se enfría. Por ahí se escucha, no, de que pasan unos años, la luna de miel se acaba. Pero en Dios no es así. En Dios el amor crece. Amén. El amor que puedas sentir cuando te casas, eso es algo que crece, porque es algo puesto por Dios. Cuando Dios pone algo, es para bendición. Pero si usted hace planes, no diga, yo quiero casarme por casarme. Diga, Señor, yo quiero casarme para servirte. Yo quiero casarme para tener un hogar dentro de tu voluntad. Yo quiero casarme, Señor, para tener esa persona ahí al lado, poder servir en la obra de Dios. Hermano, eso es lo más lindo que uno puede tener. Eso es lo más lindo que podemos tener. Aquí usted que está, querido joven,
que Dios te ha traído a esta actividad, que Dios te ha guardado. ¿De cuántas oportunidades Dios no habrá guardado tu vida? No permitas que el enemigo te engañe, no permitas que el desespero se apodere de tu vida y tomes una decisión equivocada, porque hermanos, no se engañe, el matrimonio es para toda la vida y puede ser un camino, hermanos, un camino de amor, puede ser un camino de felicidad o puede ser un camino de amargura. Pero si usted quiere ese camino de felicidad, deje que Dios escoja por usted. Por difícil que le parezca, hermano, no crea, esto se cuenta aquí. Y apenas en cuanto lo contamos, en un ratito. Pero eso lleva años, eso lleva oración, eso lleva clamor, búsqueda. Usted no puede pretender que Dios le traiga a su esposo, que Dios le traiga a su esposa, mientras usted está allá afuera, buscando otras cosas. Si usted desea un hombre o una mujer de Dios, usted tiene que llenarse de Dios. Usted tiene que estar lleno de la gloria de Dios. No puede reclamarle a Dios: Señor, yo quiero un hombre tuyo. Señor, yo quiero una mujer llena de tu gloria. Si tú estás allá afuera buscando las cosas del mundo, si tú estás pensando en un matrimonio como algo carnal, tienes que pensarlo como algo que Dios te va a dar. Algo que tienes que esperar, pero que merece la pena esperar en Dios. Hermano, yo se lo digo, merece la pena esperar en Dios. Amén. No le importe, querido joven, el tiempo que tenga que pasar, la espera que Dios le diga, porque cuando llegue su bendición, usted va a poder dar gloria a Dios. Usted va a poder decir: valió la pena esperar. Valió la pena esperar porque el Dios a quien servimos es un Dios fiel, hermano. Gloria a Dios. Amén. Bueno, amados, ya concluyendo, justo 8 años después, con la edad de 27 años, pues Dios nos unió en el santo vínculo del matrimonio. Y en poco menos de un mes cumplimos ya nuestro 10º aniversario y ha sido una gran victoria. Me volvería a casar las veces que fuera necesaria con mi amada esposa, gloria al nombre del Señor, 500,000 veces. Bueno, me quedo corto, no lo dudaría ni un segundo. Amén, porque estos años pues han pasado muy rápido, hermanos. Para mí han sido 10 meses más, 10 meses solamente de matrimonio, pero ya son casi 10 años. Ahora el 11 de mayo con la ayuda del Señor cumpliremos 10 años de casados. Y ahora vemos la confirmación. Ha habido la búsqueda, ha habido el trato de Dios, la ministración de Dios, la espera, y ahora vemos la confirmación de tener en Dios una vida sólida, estabilidad familiar, estabilidad matrimonial, estabilidad espiritual, estabilidad emocional, psíquica. Eso no tiene precio, amados. Eso es poderle servir a Dios de esa manera, es algo único. Y también, si usted tiene llamado de Dios, usted tiene que casarse con una persona que tenga llamado de Dios. Si no, también va en yugo desigual. Aunque suene extraño, si usted no se casa con una persona que tiene llamado de Dios, usted tiene llamado de Dios, usted ya va en yugo desigual. Porque esos viajes que usted tenga que hacer, ese proceso que usted tiene que pasar, esas lágrimas que usted tiene que derramar, ese trato con las personas que usted tiene que dar y tiene que recibir, a veces el que no esperas, pero eso solo se soporta con el llamado de Dios. Y si la persona que está a su lado, que comparte su vida con usted, no tiene ese llamado de Dios, usted va a ir en yugo desigual. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que damos gracias y toda gloria y toda honra al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén. Y quiero agradecer también a mis amados padres, que los quiero mucho, y que gracias a sus oraciones, a sus clamores, a sus lágrimas de día y de noche, a su ejemplo, gracias a ese amor que nos sembraron de Dios en nuestros corazones y por esta bendita obra, y gracias al trabajo que ellos, más de 30 y pico de años sirviéndole a Dios, pastoreando, hoy este servidor pues recoge frutos de ese trabajo que ellos han realizado. Los quiero honrar en esta mañana y decirles que los amo. Dios les bendiga. Dios les bendiga.